Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Dana y hoy vamos a estar hablando de 5 enemigos al aprender un idioma. El primero es no tengo facilidad. Nadie aprende un idioma sin esfuerzo y con facilidad. La verdad es que sí pueden afectar algunos factores psicológicos durante nuestra infancia y tenemos ese pensamiento de que no podemos aprender otro idioma por nuestra cuenta o en algún instituto y esto no es así. Todos somos capaces de aprender un idioma. El segundo enemigo es el de no estoy motivado. Esto sucede frecuentemente y yo para modificar eso, que también tenía momentos en donde aprendía un idioma y no estaba motivada, no sabía mis razones, creé una lista para saber por qué quería aprender ese idioma. Eso ayuda muchísimo. Cada uno tiene sus razones, puede ser por cuestiones laborales, porque queremos viajar, porque queremos hablar con un nativo, leer un libro, mirar una serie, una película en ese idioma. Entonces, encontrar la motivación de por qué queremos aprender ese idioma y eso nos va a ayudar muchísimo. Después, el tercer enemigo es el de soy muy grande, no puedo aprender, ya estoy muy mayor. Eso tampoco no es así porque todos aprendemos de diversas maneras, pero todos podemos aprender. Está comprobado de que tanto los jóvenes, los niños, como los adultos pueden aprender un idioma. Cada uno tiene distintos desarrollo cognitivo, pero todos pueden aprender con distintas metodologías, dependiendo de lo que cada uno le guste. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de mi abuelo, que aprendió inglés hace pocos años y la verdad que entiende un montón y sigue aprendiendo. Y también de mi hermano, que es chiquito y que también aprende un montón, entonces no importa la edad. Y después el cuarto enemigo es el de no tengo tiempo. Esto es muy común, nos pasa a muchos que estamos en el día a día haciendo un montón de cosas y no frenamos a pensar, bueno, quizás tengo ese momento como para poder aprender este idioma que tanto me gusta. Entonces, siempre digo, no necesitamos 1 o 2 horas por día para aprender ese idioma, sino un ratito, o inclusive cuando estamos yendo al trabajo, o yendo a la facultad, o nos levantamos un ratito antes y poder, por ejemplo, leer un poquito o escuchar una canción, escuchar un podcast, mirar un video, escribir, dependiendo obviamente del aprendizaje. El pasivo es el que vamos escuchando o leyendo y el activo es el que vamos desarrollando la parte del habla, el hablar con otras personas, con nativos o con un profesor y escribir. Pueden escribir, no sé, una carta o sobre un tema en específico para poder seguir perfeccionando ese tema. Y después el quinto enemigo es el de soy tímido. Esto nos pasa a muchos que tenemos esa timidez de poder hablar con un nativo o con un profesor y la verdad que está buenísimo, es una ventaja en realidad aprender idiomas. A mí me ayudó muchísimo justamente a sacarme esa timidez y a poder hablar con otras personas porque hay aplicaciones para hablar con nativos y hay profesores que están muy dispuestos a ayudarte y no tienen problema de que cometas errores porque de los errores se aprende. Entonces también esa parte del aprendizaje de un idioma es súper importante. No vamos a ser perfectos. Siempre uno está cometiendo algún error y cuanto más practiques, más vas a aprender y vas a ver que está buenísimo y vas sacando esa timidez. Entonces, esos fueron los 5 enemigos y los invito a aprender el idioma que quieran, cuando quieran y hacer estas cositas como para poder aprender de la mejor manera posible. Nos vemos.